Sabemos que la competencia laboral es difícil, por eso nos tomamos el tiempo para formar profesionales de alto nivel. Escuela Superior de Leyes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Gutiérrez y actualmente, además de impartir clases en la Escuela Superior de Leyes, soy integrante del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Y con ese motivo, justamente el día de hoy quisiera platicarles algunos aspectos relevantes con relación al Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción surge como una derivación del Sistema Nacional Anticorrupción que se crea en el año de 2017, justamente buscando un mecanismo o una alternativa para poder combatir o abatir los índices de corrupción en México. Y se establece como un sistema, es decir, se integra por varios órganos o por varias entidades que una vez que trabajan de manera conjunta pueden dar algunos resultados técnicos vinculados con la lucha a la corrupción. Un tema que es muy relevante en este nuevo sistema es que partimos de los ciudadanos, es decir, es la primera vez que se incorpora a la ciudadanía en el combate a la corrupción y que además son los ciudadanos quienes encabezan este sistema. En nuestro país tenemos un problema muy grave de corrupción, tan es así que en mediciones internacionales México ocupa el lugar número 135 de una escala en donde nos ubica en una posición muy negativa en índices de corrupción. En el estado de Quintana Roo también tenemos un problema muy serio, toda vez que aparecemos como el lugar número 32 en el año de 2017 y en el número 31 en el año de 2018 como los lugares o como los estados con mayores problemas en materia de corrupción. En consecuencia, estamos frente a una labor enorme, titánica, que hay que abordar para poder abatir o para poder disminuir esta percepción de la corrupción que existe tanto en nuestro estado como en México. El Sistema Estatal Anticorrupción se integra, les decía, por varios órganos y les platico un poco cómo es que se hace la intervención o cómo es que los ciudadanos participamos en ese sistema. Primero, el Congreso del Estado selecciona a 5 ciudadanos que no son empleados del gobierno, de hecho no reciben ningún salario y se les denomina comisión de selección. Esta comisión de selección tiene como tarea fundamental elegir a otros 5 ciudadanos en los que destaquen justamente por su labor seria o honorable con buena reputación para efectos de la lucha contra la corrupción. Esos 5 ciudadanos forman más bien el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y del cual yo soy miembro de este comité. Ahora, después también se integra otra figura que se conoce como comité coordinador. Este comité coordinador se integra por algunas dependencias que ya existían antes de la implementación del sistema y algunas se crearon con motivo de este. Por ejemplo, se encuentra, o más bien los que se encuentran son la Auditoría Superior del Congreso, se encuentra el Instituto de Transparencia del Estado, se encuentra el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el encargado de resolver los juicios en esta materia, también está un representante del Poder Judicial, se encuentra la Fiscal Anticorrupción y finalmente se encuentra también como presidente de este comité coordinador, el que funge como presidente del Comité de Participación Ciudadana y que de esta manera se hace una integración y que esa es la parte novedosa, que un ciudadano tiene la tarea relevante de coordinar a los integrantes de este comité coordinador para poder emitir productos o emitir políticas encaminadas a la lucha de la corrupción. Es importante tener en cuenta que la corrupción no es un tema fácil, es decir, no hay un remedio o no hay una medida o una acción que con ella sea suficiente para poder abatir este problema, sino que se requieren de diversas acciones, se requieren de diversas actividades para que se pueda lograr un avance en este tema y que además no es sencillo, no es rápido, no es de la noche a la mañana, sino que lleva todo un cambio inclusive
generacional en cuanto a hacer ciertas acciones, tanto a nivel particular como a nivel gubernamental. Un tema relevante también de ahora de este sistema es que no solamente la corrupción, se enfoca la lucha a la corrupción contra las autoridades o contra los funcionarios que son parte de la administración pública, sino también se enfoca en los particulares, es decir, se busca combatir la corrupción también acotando las acciones de las empresas, de los particulares, que en algún momento pueden ser los causantes o los motivadores para incurrir en actos de corrupción. Entonces, hasta este punto podemos hacer como una pequeña síntesis en donde decimos que el sistema estatal anticorrupción se integra por diferentes órganos: comité de selección, comité de participación ciudadana, totalmente ciudadanos, y el comité coordinador, que son integrados por estos órganos ya gubernamentales que existían y que también se crearon con motivo de la lucha o para combatir la lucha a la corrupción. Y el otro tema es que la corrupción también se enfoca no solamente en entidades de gobierno, sino también en particulares. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Comité de Participación Ciudadana? La ley estatal del sistema anticorrupción le establece ciertas facultades. Dentro de ellas, pues está realizar trabajos coordinados para que se pueda, a través de otro órgano que se llama Secretaría Ejecutiva, poder realizar estudios técnicos, elaborar trabajos o propuestas encaminadas a la lucha contra la corrupción. Un tema fundamental es justamente la creación de una política estatal anticorrupción. Apenas en el mes de diciembre se presentó a nivel nacional un documento que es la propuesta de la política nacional anticorrupción, pero falta elaborar uno a nivel estatal, y este documento parte o utiliza pues una metodología que determina a través de análisis de datos duros cuáles son las debilidades o las partes importantes, los puntos a partir de los cuales se debe de empezar la lucha contra la corrupción. Es importante destacar que la política solamente da lineamientos, da directrices, da algunos puntos importantes a partir de los cuales hay que iniciar la lucha a la corrupción. Y después viene un tema de las acciones o la implementación de herramientas o elementos que nos pudiesen llevar a que esta política fuese real y en consecuencia alcanzar pues, un abatimiento en la lucha a la corrupción, o abatir, los índices de corrupción. Un tema importante también es que las entidades en lo individual siguen haciendo sus funciones que ya tenían destinadas antes de la creación del sistema. Por ejemplo, el Tribunal Contencioso que se crea, ellos siguen impartiendo justicia en materia de juicios contenciosos administrativos, pero también serán los encargados de sentenciar o de pronunciarse con relación a estos actos de corrupción que llegasen a ser materia de su competencia. El Contralor o el titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado también sigue ejerciendo sus funciones ordinarias y normales con relación a actos que pueden ser constitutivos de cuestiones de corrupción. Entonces, el sistema viene a concretar, viene a juntar, viene a unir justamente estas acciones de estos entes de gobierno para que de manera conjunta y sobre todo coordinada se pueda llegar a abatir la corrupción. Sabemos que es un tema de mucha importancia o que la ciudadanía está muy interesada, sobre todo en ver resultados, en el sentido de decir, pues ya queremos ver a alguien en prisión, ya queremos ver a alguien que sea sancionado, que sea inhabilitado, algún particular deshonesto que también pueda ser sujeto a un proceso. Y eso es justamente hacia donde se busca, pero para poder llegar ahí de una manera sólida y más fortalecida es que se van implementando estos pasos, se van haciendo estas herramientas para poder llegar. De ahí que el trabajo del Comité de Participación Ciudadana sea muy importante, porque a partir de los conocimientos, a partir de la sensibilidad de los ciudadanos, podemos aportar nuestros conocimientos también técnicos o especializados de acuerdo con nuestro perfil profesional para poder aportar ideas, aportar mecanismos, aportar trabajos técnicos junto con la institución de la Secretaría Ejecutiva, del propio sistema, y de esta forma pues, caminar o estar enfocados justamente en abatir los índices de o contra la corrupción. Un tema muy importante es que también se deben de enfocar diferentes
visiones. Por ejemplo, una de ellas es la creación de una ciudadanía más responsable o más consciente de lo que es la corrupción, y esto implica trabajo educacional con los niños, implica trabajo educacional con los pequeños, para que a partir de su crecimiento de generación en generación pueda haber un cambio también en la manera de percibir o de afrontar o comportarnos frente a ciertos actos que por costumbre pudiesen ser normales o sin ninguna relevancia, pero que ya en la vida práctica se inciden, o en las mediciones inciden en el tema de la corrupción. Al mismo tiempo, implica el establecimiento de buenas prácticas, de cambiar de maneras de pensar con relación justamente al tema de la corrupción. Por ejemplo, una buena práctica es el empezar a digitalizar documentos, el empezar a realizar trámites administrativos a través de tecnologías, en donde ya no haya contacto entre un particular y una autoridad, para efecto de abatir justamente una posibilidad de corrupción. Por ejemplo, en materia fiscal, que es mi especialidad, el tema de los impuestos, las revisiones digitales o electrónicas, en donde la autoridad fiscal ya no tiene que tener contacto con el contribuyente, sino que desde las oficinas de la autoridad puede determinar cuál es la situación de los impuestos, cuál es la situación que guarda un contribuyente, y en consecuencia exigirle el debido cumplimiento del pago. ¿Cuál ha sido un problema a vencer en esta área? Pues que justamente al realizar las auditorías por parte de la autoridad fiscal, siempre existe la intermediación de un funcionario, y eso permitía en algunos casos justamente generar o detonar actos de corrupción, a través de los cuales los funcionarios pues piden dádivas para no determinar las cantidades correctas del pago de las contribuciones. Y de esta forma, por ejemplo, otro ejemplo es los trámites, una licencia de funcionamiento, una licencia de construcción que yo pueda tramitar y solicitar y cumplir todos los requisitos que requiero para ello a través de sistemas digitales, acota las posibilidades de corrupción. Habrá que hacer notar, por ejemplo, que en el mes de diciembre el gobierno del estado, ahora para la expedición de las licencias de expedición de bebidas alcohólicas, utiliza firma electrónica. Esto es un medio muy importante, muy interesante, porque a partir de este uso de tecnología ya se evita o se disminuye el riesgo de que se puedan contar con licencias de este tipo de manera apócrifas o falsificadas, porque el uso de la firma electrónica da seguridad o da certeza respecto de que en realidad la emitió la autoridad competente, y que además los trámites pueden ser a través de medios electrónicos. Entonces, como pueden ver, el tema de la lucha a la corrupción no es un tema sencillo, es un tema complicado, es un tema que para poder alcanzar un notable avance en la disminución del índice de corrupción nos llevará un proceso largo de tiempo, también de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero lo que es muy importante es que es un trabajo de todos, es un trabajo de ciudadanía, porque también verás que los funcionarios públicos que están en el gobierno también son ciudadanos, y viceversa. Cuando nosotros somos ciudadanos y de repente nos incorporamos al servicio público, no dejamos de ser ciudadanos, tenemos relaciones del día a día como ciudadanos, necesidades como ciudadanos, responsabilidades como ciudadanos, y una de ellas es justamente el tratamiento o el cuidar que nuestros actos estén apegados con integridad, o que sean llevados de tal forma que evitemos caer en actos de corrupción. Entonces, también en el día a día la participación ciudadana es muy importante, porque de ahí surgen ideas importantes o ideas interesantes respecto de cómo abatir la corrupción, respecto de cómo podemos hacer que estos actos sean cada vez menores. No solamente es un tema de derecho en el sentido estricto de leyes, no basta con tener sanciones severas, no basta con tener procedimientos establecidos para poder llevar a los actos o a los corruptos a prisión o a procedimientos administrativos, si en el día a día la ciudadanía no colabora con justamente actos de integridad, actos de denuncia, actos de seguimiento, con la aportación de ideas, y también consumarse en el tema de la participación justamente para que los actos de corrupción o el tema de la corrupción puedan ser disminuidos. En consecuencia, es un tema novedoso, muy importante, que creo que como ciudadanos tendrán una oportunidad muy importante de participar
a través del Comité de Participación Ciudadana. Y o, si ustedes que ven este video trabajan o son funcionarios públicos, también desde su trinchera, pues actuando con integridad, actuando o aportando ideas para poder constituir elementos técnicos, procedimientos o nuevas tecnologías incluso para poder erradicar la corrupción. Sin más, no me queda más que agradecerles poder presenciar este video, y les recuerdo, pueden consultar las redes, o más bien les hago sabedores que las redes sociales del Comité de Participación Ciudadana están tanto en Facebook como en Twitter, y ahí pueden consultar también el trabajo, los avances y tener una comunicación directa con este comité para efectos de fortalecer estos trabajos que se vienen realizando. Sin más, muchas gracias.